Hola, 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 buen día. Bueno, Martín, espero que la clase anterior te haya resultado de utilidad, que hayas podido trabajar, que hayas podido hacer las actividades. Todavía no recibí ningún deber, te quiero decir, pero de cualquier manera sé por tu mamá que viste la clase, que estuviste trabajando, entonces ya eso para mí es súper importante porque lo que tenés que empezar a tratar de hacer es meterte en la materia, ¿está? Nosotros queremos que vos aprendas, por lo tanto, o sea, que vos te apropies de lo que estamos, de lo que estamos haciendo, que vos lo puedas hacer solito. Entonces, si vos te metés en la materia de a poco, vas a poder ir avanzando y vas a poder ir al examen con mucha más seguridad. Si un examen no es un cuco, un examen es un escrito más. Lo único que es son menos compañeros y es en febrero. Pero vas a ver que no vas a tener ningún problema vos en el examen, ¿sí? Sin miedo. Vamos arriba. Bueno, dimos en la clase anterior, estamos trabajando con la primera unidad y empezamos viendo que había textos escritos, que había textos orales, trabajamos lo que eran los actos de habla y hablamos fundamentalmente de los elementos de la comunicación, de quién es el emisor, quién es el receptor, etc. Bien, también te mandé algunas tareas que, bueno, que estoy esperando que lleguen, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Hoy lo que vamos a hacer es ver cuáles son las características de los textos, cosas que tiene que haber en los textos que no pueden faltar para que eso sea un texto, para que lo reconozcas como tal, y vamos a trabajar los diferentes géneros textuales que están en el programa. Hoy nos vamos a enfocar en el género narrativo. Entonces yo te voy a dar una clase explicándote cuáles son los géneros, qué es el género narrativo, cómo lo podemos definir, cuáles son sus características, los elementos que hay en él y cómo lo podemos identificar. ¿Sí? Bueno, entonces enseguida nos vamos a meter con las características de los textos. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es hablar un poquito sobre texto, ¿está? Cuando hablamos de texto, nosotros tenemos que hablar de algo que está escrito o que se habla, que lo hablamos a través de la palabra, de la oralidad, pero que fundamental, tiene que tener algunas características. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Martín, que cuando hablamos de lo que es la comunicación, dijimos que el emisor tiene una intención, ¿sí? La primera intención que tiene el emisor es que el receptor comprenda lo que le está diciendo. No solamente porque le hablan el mismo idioma o porque utiliza palabras que la otra persona entiende, sino porque escribe o habla de determinada manera que la otra persona entiende el sentido de lo que le está diciendo. Por lo tanto, al entender el sentido, logra entender el contenido. Entonces, lo primero que vos tenés que tener claro es que para que un texto sea tal, para que algo sea un texto, tiene que poder ser comprendido por el receptor, ¿sí? Ya sea quien lo lee, ya sea quien lo escucha. Ahora, ¿cómo logramos que un texto sea comprendido? A través de algunas características que son fundamentales. Y además, también a través de algunos recursos que tenemos en el idioma, que realmente no dejan de ser otra cosa que palabras, ¿ah? Algunos recursos que nos permiten que el texto pueda ser comprendido, ¿sí? La primera característica fundamental que tiene que tener un texto es lo que llamamos cohesión, ¿sí? La cohesión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosita. Yo te voy a hacer un esquemita acá que está en el material que te voy a pasar, pero vamos a hacer un esquemita para poder ir comprendiendo de qué se trata esto. Primero que nada y fundamental, el texto es el producto que resulta de la comunicación lingüística. O sea, es lo que resulta de la comunicación lingüística, ya sea oral o escrita. ¿Sí? Es el producto resultante de la comunicación lingüística. Muy bien, ahora, ¿cuáles son esas tres características? Dos fundamentales y una que también es importante, que no le pueden faltar al texto. La primera es la que llamamos coherencia. La otra la llamamos cohesión. Coherencia, cohesión. Y la otra, que es muy importante, es
El contexto. Ya venimos hablando un poquito también del contexto, no sé si te acordás en ocasiones anteriores. Entonces, por un lado, la coherencia tiene que ver con el significado del texto. La coherencia tiene que ver con entender el significado de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, en este momento yo estoy emitiendo un texto porque estoy diciendo cosas que son coherentes entre sí. Estoy dando una clase de idioma español, estoy hablando de determinado tema y estoy utilizando ideas y conceptos que son coherentes, que vos los podés entender. Si yo, por ejemplo, te dijera, hola Martín, los elefantes anoche se comieron el perrito de al lado. Y vos sabés que el árbol que estaba en el costado tiró palabras. Y cuando tiró palabras hizo un texto. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso es un texto? ¿Hay coherencia? ¿Se entiende mi intención, lo que yo quiero que vos me entiendas? ¿Que vos recibas, que vos comprendas? No, ¿verdad? Ok, entonces, la clase de idioma español que te estoy dando ahora sí es un texto. Pero lo otro, el disparate que te dije recién, no es un texto porque es incoherente, ¿sí? Es absolutamente incoherente. Las ideas no están ligadas entre sí por un sentido de coherencia, ¿sí? Entonces, la coherencia tiene que ver con el significado. O sea, con lo que significa, con lo que quiere decir algo, ¿sí? Las ideas y los enunciados de un texto tienen que estar ligados, unidos entre sí por su significado, ¿sí? Muy bien. Después tenemos lo que se llama la cohesión, ¿sí? La cohesión es que el texto tiene que estar unido. ¿Unido por qué? Por palabras que hacen que el texto esté unido. Palabras que se llaman conectores, ¿sí? Por conectores. Y otros recursos como pronombres, repetición de algunas palabras, supresión de otras palabras, que hacen que el texto quede lindo escrito y que además lo podamos comprender bien y no nos sangren en los oídos, no nos duelen los oídos cuando lo escuchamos. ¿Sí? Entonces, la cohesión, ¿qué quiere decir? Que el texto está unido entre sí. Unido por conectores y con recursos lingüísticos. Ahora vamos a ver cuáles son esos recursos. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, tiene que haber un contexto de comunicación. ¿Te acordás que lo hablamos, sí? ¿Dónde se produce ese texto? Este texto se produce en el aula de idioma español. Si yo estoy leyendo una noticia, el contexto es el diario. Si yo estoy escuchando un programa de radio, el contexto es que estoy escuchando la radio. Si estoy mirando Instagram, el contexto es que estás justamente en la plataforma Instagram, ¿sí? Muy bien, eso es el contexto, que es el marco, el dónde. ¿Sí? ¿Dónde se emite ese texto? ¿Sí? Perfecto. Por otro lado, lo que ya hablamos, que no lo puse acá, es la intencionalidad. ¿Qué intención tengo yo como emisor? ¿Sí? Nosotros habíamos dicho, ¿te acordás? El otro día que, por ejemplo, una intención puede ser educar, una intención puede ser enseñar, una intención puede ser advertir, asesorar, aconsejar, mimar, rezongar. Bien, la intención. En este caso, mi intención es la educación, educar, ¿verdad? Perfecto. Ahora, me interesa sobremanera, ¿sí? En el campo de la cohesión, porque la coherencia creo que quedó clara. En el campo de la cohesión, me interesa, y vas a ver que en la página 1 del repartidito que te estoy mandando, en la página 1, en la primera página, vas a encontrar el sentido, el significado, perdón, de estos conectores textuales. Me interesa que sepamos cuáles son y para qué los usamos. Por ejemplo, tenemos lo que son sinónimos textuales. Yo, por ejemplo, te estoy diciendo, vamos a poner un ejemplo. El árbol que está en el fondo de mi casa es verde y grande. El árbol tiene pájaros en sí mismo, porque el árbol tiene una copa tan grande que el árbol es capaz de darle abrigo a muchos pájaros. ¿No te suena raro eso? ¿No es raro? Estoy repitiendo una expresión que es, ¿cuál es?
el árbol, la dije 45 veces, y cuando nosotros lo escuchamos o cuando nosotros lo leemos decimos, ¡ay, qué horror! ¿Qué me habla esta mujer? ¿Qué le pasó? Señora, deje de decir el árbol, ¿sí? Muy bien. Entonces, para no repetir la expresión el árbol, nosotros tenemos lo que se llaman sinónimos textuales. Yo podría decir el árbol, podría decir, vamos a buscar un sinónimo, el viejo amigo, porque lo quiero mucho y lo tengo en el fondo de mi casa. Podría decir la planta, podría decir el gran vegetal, ¿sí? Entonces no repito el árbol, sino que le pongo sinónimos, utilizo sinónimos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero decir auto, en vez de decirlo 45 veces, digo auto, coche, vehículo, automóvil, ¿sí? No repito la misma palabra muchísimas veces, ¿sí? Entonces, lo que utilizo ahí son sinónimos textuales, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que se llama la elipsis, ¿sí? La elipsis es un sinónimo que me permite omitir algunas palabras. Por ejemplo, si yo te digo, yo fui a la playa y yo me encontré con una señora que estaba vendiendo tortas fritas. Yo me compré una torta frita porque yo tenía mucho hambre. Otra vez, señora, no me repita tanto una palabra. La palabra es, titín, titín, yo, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo omitir esa palabra a través de la elipsis y digo, fui a la playa, me encontré una señora que estaba vendiendo tortas fritas. Me compré una torta frita porque tenía mucho hambre. Entonces, puedo decir la palabra yo, que no sé si la dije, pero por las dudas, una vez, y las demás veces, para no repetirla, quedar pesada y quedar... y que el texto quede mal, no la digo más, la omito. Eso es lo que se llama elipsis, ¿sí? Por otra parte, hay algo muy importante que son los pronombres, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos estamos refiriendo a algo, a un objeto o a una persona, no tenemos por qué repetir la persona todo el tiempo o el objeto todo el tiempo. Utilizamos lo que es el pronombre, los pronombres. Por ejemplo, si estamos hablando de, vamos a poner que estamos hablando de Cecilia, que es una amiga, ¿sí? Cecilia fue al cine y se encontró con Andrea. Andrea es su amiga. Ahí tenemos un pronombre. No vamos a decir Andrea es la amiga de Cecilia. Decimos es su amiga. Es un pronombre, ¿verdad? Seguimos. Vamos a querer decir que fueron a ver una película que les gustaba mucho. Entonces, podemos decir Andrea y Cecilia fueron a ver una película que les gustaba mucho. Pero no es necesario repetir Andrea y Cecilia otra vez. Podemos utilizar lo que se llama el pronombre. El pronombre para Andrea y Cecilia es ellas. Entonces, ellas fueron a ver una película que les gustaba mucho, ¿sí? Los pronombres también son recursos que utilizamos para no repetir palabras, para que el texto nos quede con una linda cohesión, para que no quede repetido, para que no quede mal, ¿sí? Hablando entre nosotros, por supuesto, ¿no? Si vos vas a un examen y decís el texto queda mal, te van a decir, ay, Martín, ¿cómo mal? Bueno, le falta cohesión, le falta coherencia, ¿sí? Bien, eso. Entonces, Martín, tenemos un ejercicio que vas a encontrar en esta página donde dice actividades de la primera parte del repartido, ¿sí? Del repartido que se llama el texto, coherencia y cohesión. Vamos a leer un textito, pero yo no te voy a hacer la actividad. La actividad la vas a tratar de hacer vos en base a esto que nosotros hicimos. Si hay algo que no se entiende, ya sabes, me puedes mandar un mensajito. Me encantaría que me mandes un WhatsApp por lo menos para conocer tu voz. La actividad es así, hay un texto y dice, hay palabras en punteadito que yo te voy a decir, ¿está? Dice así, en mi casa he reunido juguetes, pequeños y grandes, sin los cuales no podía vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en y que le hará mucha falta. He edificado mi casa como un juguete y juego en de la mañana a la noche. Son propios juguetes. He juntado a través de toda vida, con el científico propósito de entretenerme solo. Los describiré para los niños pequeños y de todas las edades.
Tú lo vas a leer tranquilo después, con mami, o lo vas a leer vos. Y la actividad es un texto de Neruda, de un libro que se llama Confieso que he vivido. Y la actividad es la siguiente. Vamos a hacer solamente la parte 1, ¿sí? La parte 2 en este caso no. Dice, debes completar el fragmento del libro Confieso que he vivido de Pablo Neruda con los pronombres dados a continuación. Esos pronombres son yo, mis, mi, ella y él. O sea que vas a ubicar dentro del texto esos pronombres en los espacios que quedaron libres. La actividad 2 no la vamos a hacer ahora, la vamos a dejar para hacer en otro momento, ¿sí? Bien. Y tenemos después otro texto que se llama La función del arte, es un texto precioso de Galeano. Galeano es uno de mis autores preferidos, que dice así. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la intensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Es un texto de Eduardo Galeano, de un libro hermoso que se llama El libro de los abrazos. El ejercicio es así, dice, busca en el texto los sinónimos de las expresiones resaltadas en negrita. En negrita tenemos Diego y tenemos altos médanos. Lo que tenés que hacer es buscar expresiones que signifiquen lo mismo en el texto, ¿sí? Después dice, encuentra los referentes en los verbos subrayados. Los verbos subrayados es llevó, es uno, y pidió es el otro. Tenés que encontrar, decir a quién se refieren, ¿sí? Cuando dice llevó, ¿cuál es el sujeto de llevó? Cuando dice pidió, ¿cuál es el sujeto de pidió? Y después dice, los pronombres posesivos que se encuentran escritos en tamaño más grande, que vas a ver que hay uno que es sus y otro que es su, y en cursiva, hacen referencia a diferentes objetos. Indica en cada caso el referente. Lo mismo, tenés que decir a qué se refiere sus y a qué se refiere su, ¿sí? Bien, este tema es muy sencillo, pero a veces le damos menos importancia a la que tiene. ¿Por qué? Porque normalmente te preguntan cuáles son las características que no pueden faltar en un texto. Es muy común que te hagan esa pregunta y vos tenés que contestar coherencia y cohesión. Y si te acordás, tenés que hablar del contexto y tenés que hablar de la intencionalidad. Pero la coherencia y la cohesión son dos características del texto que no podés olvidar. La coherencia, que tiene que ver con el significado, que yo entienda lo que me estás diciendo, y la cohesión es que esté bien escrito o bien articulado, que se utilicen los recursos necesarios para que la persona que lo está recibiendo lo pueda comprender. Coherencia tiene que ver con significado, cohesión tiene que ver con la estructura, cómo está escrito o cómo está dicho el texto. Muy bien, habiendo visto esto, yo quiero hoy avanzar con la unidad 1 y quiero que empecemos con lo que son los géneros textuales. Una vez que ya vimos lo que es el texto, bueno, si no lo copiaste, yo dejo un segundo así para que puedas parar el video y lo puedas copiar, ¿sí? Muy bien. Una vez que nosotros sabemos qué es un texto y sabemos cuáles son las características y sabemos también cómo ese texto debe estar articulado, ¿sí? Debe expresarse, vamos a pasar a los diferentes tipos de textos que existen. ¿Cómo se llama esto en idioma español? Géneros textuales, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes géneros textuales? O sea, ¿cuáles son los diferentes tipos de texto a grandes rasgos con los que nosotros nos vamos a encontrar cuando leamos, cuando escuchemos textos, ¿sí? O cuando estemos en las redes sociales, que también puede pasar. Muy bien, vamos a trabajar clasificación de textos en dos áreas, ¿sí? Vamos a pensar, primero que nada, de acuerdo a la intención que tiene el emisor. En este caso, ¿qué es lo que pretende el emisor del texto cuando lo dice, ¿sí? Cuando lo escribe o cuando lo emite, no quiero ser redundante, ¿sí? Muy bien. Esto es la intención comunicativa.
¿sí? Y después vas a ver que nos vamos a detener especialmente en esto, en el tipo de texto de acuerdo a la intención comunicativa. De acuerdo a la intención comunicativa, nosotros tenemos algunos textos que son, hay más, pero nosotros en idioma español damos 5 tipos de textos. El primero es el texto narrativo, ¿sí? ¿Cuál es la intención del emisor del texto en el texto narrativo? Contarme acontecimientos, ¿sí? Contarme algo que sucedió. Ahora después, que vamos a trabajar especialmente con el texto narrativo, vas a ver que tiene algunas partes el texto narrativo, que son fundamentales. Pero ¿cuál es la intención del narrador? ¿Cuál es la intención del texto narrativo? Precisamente es que contarme una historia, contarme algo que pasó, ¿sí? Algo que sucedió, que tiene una introducción, que tiene un conflicto, algo que pasó y una resolución. Eso es lo que sería el texto narrativo. Los acontecimientos están encadenados porque es una historia, es como un cuento, ¿sí? Muy bien. Después tenemos lo que llamamos el texto descriptivo, ¿sí? El texto descriptivo es, como lo dice la palabra, como lo dice el nombre, una descripción. Se utiliza cuando yo quiero explicar o detallar cómo es algo. Por ejemplo, yo quiero describir la pizarra, ¿sí? Entonces, yo digo que es una pizarra de cármica, de acrílico blanco, que tiene un borde de aluminio, que está bastante rota porque tiene mucho uso, que está sostenida con una cuerda de hilo sisal, que en este momento no está escrita, ¿sí? Que le falta el marco en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una descripción. Yo no conté ninguna historia, lo que hice fue decir cómo es la pizarra. Eso es lo que llamamos texto descriptivo. Entonces vamos, texto narrativo, contamos una historia, contamos acontecimientos, ¿sí? Los presentamos, sucede algo que es un conflicto y se arregla el conflicto o no, hay un desenlace. Eso es el narrativo. Descriptivo, describo un elemento, describo la pizarra, me describo a mí misma, describo a mi mascota, describo, ¿sí? Digo cómo es algo, digo sus características. Muy bien. Después tenemos lo que se llama texto expositivo. Mirá lo que dice el nombre, expositivo, viene de exponer, de dar una información, ¿sí? Decir algo, no me está contando una historia, no me está describiendo nada, simplemente me está explicando, por ejemplo, qué es un texto. Es lo que estoy haciendo yo ahora, estoy exponiendo un tema, ¿sí? Una noticia es un texto expositivo, una clase es un texto expositivo, ¿sí? No hay opinión, no hay descripción, no hay historia. Hay simplemente una información que está dada por el emisor. Eso es lo que se llama texto expositivo. Se expone una información. Luego tenemos lo que se llaman los textos argumentativos, que ahí sí, mi intención es convencerte, convencer a la otra persona, convencer al receptor de que tenga determinada reacción. Los avisos publicitarios son textos argumentativos, ¿sí? Porque me quieren convencer de comprar algo o de hacer algo, ¿sí? Bien, por ejemplo, una orden es un texto argumentativo, un consejo medio manipulador es un texto argumentativo. Por ejemplo, si yo a vos te digo, Martín, me parece que tenés que ponerte ya mismo a estudiar idioma español porque si no vas a quedarte sin vacaciones. Ponele, te estoy inventando, ¿no? Eso es un texto argumentativo. Yo te quiero convencer de que estudies idioma español. No te estoy dando una información. No te estoy diciendo, te vas a quedar sin vacaciones. No, te estoy diciendo, si no estudias, te vas a quedar sin vacaciones. ¿Sí? Entonces, eso es un texto argumentativo. Porque doy un argumento para que vos hagas algo, ¿sí? Te quiero persuadir, te quiero convencer, ¿sí? Muy bien. Finalmente, dentro de lo que es la clasificación por la intención comunicativa, por la intención del emisor, vamos a lo que son los textos dialógicos. Dialógico viene de diálogo, ¿sí? Diálogo. Es un texto que está escrito en manera de diálogo, ¿sí? O sea, por ejemplo, un diálogo entre dos amigos o dos amigas, un diálogo entre una mamá y un hijo, un diálogo entre personajes, solamente diálogo, ¿sí? Eso es un texto dialógico. Aparecen muchos participantes y siempre en el diálogo aparece un elemento fundamental que es el guión de diálogo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Genial. Fíjate, acá simplemente aparecen dos personajes, pero el guión de diálogo es fundamental. Ahí me está diciendo que estas personas están dialogando, ¿sí? A través del guión yo reconozco precisamente el diálogo, ¿sí? Muy bien. Ahora, nosotros trabajamos hasta este momento de acuerdo a la intención comunicativa. Perfecto. Pero, ya lo vimos en la clase anterior, también podemos clasificar los textos de acuerdo al canal que utilizamos. ¿Te acordás que el canal era si lo hacíamos de manera oral o si lo hacíamos de manera escrita? ¿Sí? Entonces, tenemos precisamente de acuerdo al canal textos orales y textos escritos. ¿Sí? Perfecto. Los textos orales, que son los que digo y no escribo, solo los digo, también pueden ser de dos tipos. Pueden ser los organizados. Yo preparo un discurso, preparo una clase y después vengo y te la digo, ¿sí? O los no organizados, que simplemente es algo improvisado, no planificado, ¿sí? Por ejemplo, una conversación. Vos y yo nos ponemos a hablar, vos te pones a hablar con tu mamá, yo me pongo a hablar con mi hija, con una amiga, y ahí no lo planifiqué. Ahí sale lo que sale, es espontáneo, ¿sí? Bien. Eso dentro de los orales. Tenemos los planificados y los no planificados. Y dentro de lo que son los textos, el otro tipo de texto es el texto escrito, que es todo texto que se presenta por escrito, ¿sí? De los que vimos hoy, una narración puede ser escrita, una argumentación puede ser escrita, una descripción puede ser escrita, pero también puede ser oral, la puedo decir de manera oral, ¿sí? Eso es súper importante. Muy bien. Entonces dijimos que los textos pueden clasificarse de acuerdo a la intención del emisor, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño esquemita como para que te quede, y si querés ya te lo pones en el cuaderno. ¿Sabes para qué, Martín? Para que te ayude a la memoria, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con recursos que ayudan a la memoria. A mí me contaron que vos tenés una memoria bárbara, pero a veces, si se nos olvida algo, lo podemos recordar mirando un esquema nada más. No voy a escribir una cosa larga, porque no te voy a aburrir, ya lo tenés en el repartido. Pero un pequeño esquema, ¿sí? Que sería el siguiente: clasificación de textos. Y tenemos dos criterios, ¿sí? Según la intención del emisor. ¿Sí? Y acá tenemos narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo y dialógico. Y según el canal utilizado, tenemos orales y escritos. Y los textos orales dijimos que pueden ser no planificados planificados. Una cosa importante, Martín, que la repito, insisto en ello. Estas dos clasificaciones, mira, vamos a marcar para que no nos quede entreverado, vamos a marcar con rojo, intención del emisor, y vamos a marcar acá la segunda parte también con rojo, que son como los dos tipos de clasificación, ¿sí? Y le vamos a poner a los que tienen que ver con la intención, le vamos a poner globito verde, intención, globito verde, intención, globito verde, y a los que tienen que ver con el canal, globito violeta, ¿sí? Entonces así nos queda súper colorido y con toda la información. Me importa, Martín, vos parás el video y podés copiar el esquema. Me importa que tengas claro que pueden mezclarse estos tipos de texto, ¿sí? O sea, un texto puede ser
narrativo y a su vez escrito. O sea, no pueden, de hecho se mezclan, ¿sí? O un texto puede ser dialógico y oral no planificado, ¿sí? O sea, todas estas características se van mezclando en los textos, ¿sí? Y encontramos textos, por supuesto, que tienen características de todas estas que vimos acá, ¿sí? Muy bien. Ahora, nos vamos a detener, porque el programa voy a borrar, tú ya tuviste el tiempo de copiar el esquemita o de detener el video. ¿En qué nos vamos a detener nosotros? Nos vamos a detener específicamente en lo que es el texto narrativo y el descriptivo, pero fundamentalmente en lo que es el texto narrativo. El texto narrativo es uno de los textos con los que más se trabaja en idioma español, ¿sí? Siempre, ¿tá? Primero, segundo y tercero. Y es fundamental que vos puedas comprender qué es un texto narrativo y que vos lo puedas reconocer. Texto narrativo. Acordate que siempre te lo voy repitiendo, que todo lo que yo te estoy diciendo acá, todo lo que estoy diciendo en esta clase está en el repartido. O sea que tú puedes trabajar, ver la clase y a su vez tenés el material en el repartido, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es un texto narrativo? Es un texto en el cual el emisor, que es un narrador, ¿sí? Lo vamos a llamar narrador, cuenta determinados hechos que suceden en un lugar y momento determinado a algunos personajes, ¿sí? Eso es un texto narrativo. Entonces, fíjate que en el texto narrativo, un narrador relata hechos que suceden a personajes en un lugar y momento determinados. Esto es una narración, ¿sí? Esta es una definición de narración básica pero completa, ¿sí? Fíjate, mirá, tenemos elementos, el narrador que relata hechos que le suceden a personajes y que están en un lugar y momento determinados. Esos son los elementos de la narración. Entonces, si nosotros logramos aprendernos la definición, ¿sí? Vamos a poder, con la definición, ya extraer cuáles son las partes, digamos, cuáles son los elementos de un texto narrativo, ¿sí? Vamos a empezar entonces por el narrador, ¿sí? ¿Quién es el narrador, Martín? El narrador es el que me cuenta la historia, ¿sí? El narrador es el que cuenta la historia. Y acá hay una cosa, Martín, que es fundamental, ¿tá? Y que vos no podés olvidar. El narrador no es el autor. Nosotros cuando estamos en textos literarios no hablamos de autor, hablamos de narrador. Yo te doy un texto escrito por Galeano. Galeano no es el narrador, Galeano es el autor. El narrador es la voz que me cuenta los acontecimientos del texto, ¿sí? Eso es la voz del texto que cuenta la historia. Eso es el narrador, ¿sí? Además, el narrador puede estar adentro de la historia, puede ser un personaje como puede no ser un personaje, ¿sí? Pero lo más importante es que vos tenés que saber, si a vos te dicen quién es el narrador, es la voz que me cuenta la historia. Vas a tener que reconocer quién es ese narrador, si es un personaje, si no lo es, si está dentro de la historia, si no lo está, pero nunca es el autor. Cuando leímos hoy el texto de Galeano, en el que el niño le pide al papá que lo lleve al mar, el narrador no es Galeano, Galeano es el autor. El narrador es una voz que me cuenta la historia, ¿sí? Eso es el narrador, ¿sí? Una voz que me cuenta la historia, ¿sí? Muy bien. Importante, otra cosa, que el narrador, de acuerdo a lo que te estaba diciendo recién, puede ser interno, o sea, estar dentro de la historia y ser un personaje. Normalmente el narrador interno escribe en primera persona, o puede ser externo,
O sea, me va contando el cuento, me lo va contando desde afuera, ¿sí? Y el narrador externo escribe en tercera persona. Estos son los tipos de narradores que vos tenés que poder reconocer por ahora, ¿sí? El narrador interno y el narrador externo. Y tener clarísimo que el narrador no es el autor. El narrador es la voz que me cuenta la historia. El autor es el señor que escribió el libro. O sea, el autor crea un narrador para hacerme el cuento, para hacerme el relato. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Después tenemos, vamos acá, a los personajes, ¿sí? Fundamentales en cualquier relato, en cualquier narración. Personajes, ¿sí? Que son los que aparecen en el cuento o en la historia, ¿sí? Los personajes son los que protagonizan la historia. Pueden ser reales o ficticios. Generalmente son ficticios los personajes de una narración, ¿sí? Pueden ser reales o ficticios. Generalmente son varios y los podemos dividir en personajes principales, que son los más importantes de la historia, y personajes secundarios, ¿sí? Algunos que aparecen así eventualmente y nos aportan alguna información, ¿sí? Pero generalmente trabajamos con personajes principales y personajes secundarios, ¿sí? Entonces, volvemos. Los personajes son aquellos que protagonizan la historia, a los que son parte de la historia, ¿sí? Muy bien. Después tenemos los hechos, ¿sí? Vamos a poner acá. Los hechos es lo que le sucede a los personajes. Lo que protagonizan los personajes, lo que pasa, ¿sí? Lo que sucede en la historia. Pensando en la historia de Galeano, los hechos son: el niño nunca había ido al mar, el papá lo llevó, el niño, una vez que atravesó las montañas de arena, los médanos, se encontró con el mar y fue tanto su asombro que, temblando, casi llorando, le pidió al papá que lo ayudara a mirar esa inmensidad, ¿sí? Ahí tenemos los hechos, ¿sí? Los personajes son el niño y el papá, ¿sí? El narrador es un narrador externo porque me cuenta la historia en tercera persona, y los hechos son el cuento, la historia que sucede, lo que le sucede a los personajes, ¿sí? Son los acontecimientos del relato, ¿sí? Y finalmente, lo voy a poner acá, el último elemento que no le puede faltar a un texto narrativo es la ubicación temporal y espacial. O sea, cuándo y dónde sucede el relato. Siempre en un texto narrativo, en algún momento, generalmente está al principio, puede estar más adelante, pero no me puede faltar la ubicación temporal y espacial. ¿Dónde sucede el relato y cuándo sucede el relato? ¿Sí? A veces no me lo dice de manera específica, pero yo deduzco cuándo y cómo. Que es de noche o que están en una casa, pero generalmente en los textos me aparece la ubicación temporal y espacial. Dejo un momentito así para que vos puedas, si no copiaste, detener el video y copiar todo esto, que es importante porque es un esquema y a partir de este esquema vos te vas a poder acordar. Vos quédate tranquilo que acá mismo en este repartido hay actividades para que vos reconozcas todas estas partes, ¿verdad? Si no, vamos a mandarte más. Pero en principio estas son las características de un texto narrativo, la definición y los elementos que no pueden faltar, ¿sí? Bueno, voy a borrar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a ver cómo está escrito, cómo se estructura un texto narrativo, ¿sí? Cómo se nos presenta ante nosotros, ¿sí? Cuando yo lo leo, ¿qué es lo que yo encuentro en el texto narrativo? ¿Sí? Entonces, estructura del texto narrativo. ¿Sí? Estructura del texto narrativo. Y acá nosotros, lo primero que vamos a encontrar en un texto narrativo es lo que se llama marco. El marco, para entenderlo de una manera más sencilla, puede ser una introducción,
Puede ser 1 o 2 párrafos, unas líneas en las que se me haga la presentación de lo que va a pasar. Por ejemplo, la presentación de los personajes. Por ejemplo, la ubicación temporal y espacial. Es como una introducción que se nos da, ¿sí? Es como eso, una presentación de los personajes, del lugar y del tiempo donde va a suceder la historia, ¿sí? Vamos a poner acá también como ayuda a memoria, introducción, presentación, ¿sí? Acordate que de los personajes, del lugar, de algunos datos de la historia, ¿sí? Eso aparece en el marco. Muy bien. Después que se nos presentó la historia, generalmente no, en un texto narrativo siempre hay lo que se llama una complicación o un conflicto. O un nudo. Es lo mismo, cualquiera de las 3 palabras son lo mismo, ¿sí? Complicación, conflicto o nudo. Se complicó, pasó algo, ¿sí? Estábamos tranquilamente sentados en la playa cuando de repente atravesamos un médano y nos encontramos con el mar que nunca habíamos visto. Complicación o nudo. El niño quedó tan sorprendido que no sabía qué hacer. Complicación, la complicación de la historia. Nos encontramos con unos amigos para ir a pasear al shopping. Y estábamos en el 183 de tardecita. De golpe sentimos un ruido fuerte y el conductor dice, hay que bajarse porque el ómnibus se rompió. Se complicó la historia. Eso fue lo que es el acontecimiento que marca el quiebre de la historia. ¿Se entiende? Lo que pasa, la complicación, ¿sí? Lo que le pasa a los personajes que hacen que la historia tenga un vuelco. Que digan, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Sí? Esa es la complicación o nudo. Ahora, nos está faltando lo que es la última parte, que es normalmente la parte más linda, que es la resolución. Que es cómo se resuelve el conflicto, Martín. Cómo se resuelve ese conflicto que se presentó en la historia, ¿sí? ¿Cuál es la manera de resolver el conflicto? En el caso del niño, le pidió al papá que lo ayudara a mirar porque no podía él solo con tanta emoción. En el caso del ómnibus, ustedes se bajan, llaman a los padres y los padres los van a buscar, por ejemplo, ¿sí? O esperan el ómnibus siguiente, por ejemplo, ¿sí? Esa es la resolución. Normalmente está en el final de la historia y es la que nos dice cómo se termina de arreglar el conflicto, ¿sí? Cómo se resuelve el conflicto. Voy a darte otra, yo soy medio pesada, ¿viste? Con recordar las cosas. Te recuerdo, esta es la estructura, te recuerdo que el narrador no es el autor de un texto, el narrador es la voz que me cuenta la historia, ¿sí? Narrador que no se nos meta en la cabeza hasta el infinito. El narrador es la voz que nos cuenta la historia, ¿sí? Muy bien. Una vez que hagas que pasemos esto, vamos a encontrar en el repartido algunos textos narrativos. Son fragmentos de textos narrativos. Yo te voy a leer la actividad, vos la vas a hacer y me la vas a mandar. Y dice así: a continuación aparecen fragmentos de textos narrativos. Identifica en cada uno si el narrador es interno o externo. Primera actividad, tenés que decir si el narrador es interno, o sea, si está dentro, si escribe en primera persona porque es un personaje, o si es externo, escribe en tercera persona porque nos cuenta la historia desde afuera. Subraya las palabras que te permiten descubrir esa posición del narrador. O sea, que subrayes cómo te diste cuenta, a través de qué palabras te diste cuenta que el narrador es externo o interno. Y después completar un textito que vas a ver acá, que está escrito con puntos, ¿sí? Que tiene que ver con lo que te dije recién. Si completás el texto o no, no me importa. Lo que me importa es que reconozcas si el narrador es interno o externo y cómo te diste cuenta. Los textos son los siguientes. Texto número 1. Un día del último otoño fui a visitar a mi amigo Mr. Sherlock Holmes y lo hallé conversando con un señor ya entrado en años, muy corpulento, muy colorado, de fogoso cabello rojo. Balbuceando una excusa, empecé a retirarme. Holmes se levantó, me hizo entrar en el cuarto y cerró la puerta.
Ese es un pedacito de un fragmento de un texto de Conan Doyle, ¿sí? De la Liga de los Cabezas Rojas. Después tenemos el texto número 2. Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, encinta de 6 meses, lo esperaba sentada en la cama, vestida y con zapatos. La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche, y que aún en ese momento, viéndolo frente a ella, continuaba esperando. Le hizo un gesto tranquilizador que ella no respondió. Fijó los ojos asustados en el bulto de tela roja que él llevaba en la mano, apretó los labios y se puso a temblar. Gabriel García Márquez, En este pueblo no hay ladrones. Texto número 3. Los enamorados escaparon en una canoa arriba abajo. Cuando M. Boy se enteró de la fuga, se enfureció. La furia del dios penetró en la tierra y abrió grandes grietas. Todas las aguas comenzaron a caer en el abismo. Se formaron así las cataratas. Texto número 4. Mi padre había quedado en recogerlas después de la fiesta y a la hora convenida yo lo acompañé en el coche. Y texto número 5. Había en un pueblo un señor que tenía una rara enfermedad en los ojos. El hombre había quedado ciego en su juventud. Un día llegó al pueblo un famoso médico a quien se consultó por su caso. El doctor aseguró que operando al hombre podía devolverle la vista. Su esposa, que se sentía vieja y fea, se opuso. Este es un fragmento de un texto de Bucay, de Jorge Bucay, que se llama La mujer del ciego. Muy bien. Vamos ahora, este es una tarea que tenés que hacer. Vamos ahora, Martín, vas a ver que cuando terminan este ejercicio de 5 textos, hay un título que es Diferentes textos narrativos, ¿sí? Que en realidad es importante que vos puedas darte cuenta que hay varios textos narrativos, ¿sí? Hay varios tipos de textos narrativos que son también muy fáciles de reconocer, ¿sí? Los tipos de textos narrativos. Esta clase yo sé que es intensa, ¿sí? Pero está bueno que capaz que la hagas en partes. Hay mucha información porque yo quiero todo lo que es teórico ir pasándolo, ¿viste, Martín? Para poder después meternos a hacer ejercicios, ¿ah? Puedes ir cortando por pedacitos. A nosotros de lo que es teórico nos queda esto que te voy a mostrar ahora y la próxima clase te voy a enseñar lo que es el texto descriptivo. Y después ya vamos a empezar con lo que es morfemas, con lo que es grafemas, con lo que son palabras, con lo que es análisis de palabras, con lo que son verbos, que yo sé que ahí vos andás medio volando por lo que me dijo tu mamá, ¿sí? Así que bueno, no le tengamos miedo a toda esta parte que es medio teórica, porque en poco tiempo lo teórico lo aprendés, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué tipo de textos narrativos existen, ¿sí? El primero es el cuento, ¿sí? Los cuentos que nos contaban cuando eras niños, los cuentos que leemos ahora, los cuentos, yo que sé, de Horacio Quiroga, cuentos de diferentes autores, ¿sí? Es una narración que tiene una extensión relativamente breve, ¿sí? Puede haber cuentos que tengan una carilla, puede haber cuentos que tengan 15, 20 hojas, 5 hojas, 2 hojas, no más, ¿sí? 15, 20 ya es larguísimo, ¿sí? Normalmente es corto, ¿sí? Son narraciones cortas, ¿sí? Cortas. Y por la extensión, la narración más larga es la novela, ¿sí? El cuento es una narración corta, la novela es una narración larga. Ambos tienen todas las características del género narrativo, todas, pero los diferencia la extensión. El cuento es más corto, la novela es más larga, ¿sí? Después tenemos lo que se llama la fábula. ¿Sabés qué es la fábula? Son aquellos cuentos que nos contaban cuando éramos niños, que los personajes eran animales que hablaban. Eso es la fábula, ¿sí? Los cuentos en los que los personajes son animales que hablan, que tienen el don del habla, ¿sí? Esa es la fábula, ¿sí? Y además, me olvidé de eso, tiene una moraleja, ¿sí? O sea, me hacen el cuento, los animalitos son los personajes, pero me deja una enseñanza, ¿sí? Esa es la fábula. Tenemos finalmente lo que es la crónica periodística, que mira, te vas a dar cuenta, periodística, te vas a dar cuenta cuando, por ejemplo, mirás no sé si en tu casa mirás el informativo, cuando te hacen la crónica, por ejemplo, policial,
Entonces aparece el periodista y te dice, bueno, aquí en esta casa que está ubicada en tal lado, había 2 personas, cuando de pronto llegó un hombre encapuchado, con un, no sé, y metiendo la mano en el bolsillo, simulando un arma, los robó. Estas personas le entregaron sus cosas y el hombre se dio a la fuga. Ahí tenemos un relato, ahí tenemos una narración periodística. Nos está contando un hecho que sucedió, pero con las mismas características que un cuento, ¿sí? Lo único que es real. Y finalmente tenemos el relato histórico, que es contar algo que sucedió en la historia. Por ejemplo, contar un acontecimiento de la Revolución Francesa, un acontecimiento que ocurrió durante Egipto, durante no sé, algo que le pasó a Ramsés, que es un faraón, ¿sí? Pero contarlo también de manera de cuento, ¿sí? O sea, es real, sucedió, es histórico, pero me lo cuentan como un cuento. Entonces ahí se convierte en una narración. ¿Sí? Bueno, estos son los diferentes tipos de textos narrativos. Y ahora, para terminar, porque ya estamos casi en 1 hora de clase y es pila, como te dije, Martina, acordate, cortala, anda viéndola en pedacitos, repetila, ¿sí? Esto no tiene que ser algo hecho todo corrido, ¿tá? Porque estamos súper bien de tiempo, ¿sí? Al final vas a ver que hay 2 actividades. Dice actividades, ¿sí? Tenemos 2 actividades. Son 2 cuentos, ¿sí? El primero es de Juan José Morosoli, yo lo voy a leer los 2 cuentos y te voy a leer las actividades, ¿está? Acordate, cualquier duda, me mandas un mensajito o tu mamá me manda un mensajito y me preguntan, ¿sí? Bien, se llama El disfraz, es un fragmento de un cuento de un uruguayo, un autor uruguayo que se llama Juan José Morosoli. El flaco Matías se paró frente a la vidriera. Allí estaba la careta de Calavera. Era cierto, Medina le había dicho que él mismo la había visto y que era el primer asombrado. Mirá, yo sé que caretas hay de todas clases. No hay cara que no tenga careta. Con decirte que he visto la careta de 7 y 3/10, el flaco estuvo con ganas de no creer. 7 y 3/10 era un rengo feísimo y de mal genio. No encontraba pareja para el truco porque al pasar la seña hacía reír al compañero y de chapa se enojaba. Pero de muerto, esa sí que no había visto, ni había pensado ver siquiera. El flaco no había querido disfrazarse nunca. Le parecía una estupidez. Él no estaba de acuerdo en hacer reír a los demás. Pero allí, frente a aquella careta, sintió el deseo de disfrazarse. Le había gustado, quién sabe por qué. Entró y la compró. El comerciante se la vendió muy barata. Eso sí, le fue franco. Le dijo que no la había tirado a la basura porque el deber de él, como comerciante, era venderla y no tirarla. Lo que uno compra es porque vale y el deber es hacerlo valer más. Él lo entendía así al menos. Sin embargo, se la dio a un poco más de nada. Bueno, dijo el flaco, ¿y esto qué traje lleva? ¿Cómo qué traje? Y pues, o es que la muerte no tiene cuerpo. El asunto comenzó a conversarse. Mire, si quiere se pone camisón blanco que vaya hasta el suelo, o uno negro. Y agregó, tiene que llevar guadaña también. Si quería podía llevar bajo el camisón un tarro de gusanos. Él había visto, siendo niño en España, de donde era, un hombre disfrazado de muerte que hacía eso. Y ahí termina el fragmento del cuento. Las actividades son: ¿por qué Matías no quería disfrazarse? Tenemos que responder esa pregunta. ¿Por qué Matías no quería disfrazarse? Pregunta 2. ¿De qué asunto habla el protagonista con el comerciante? ¿Cuál es el diálogo que se produce entre Matías, el protagonista, y el comerciante? Copia la voz de uno de los personajes y comenta cómo lo reconociste, cómo la reconociste, ¿sí? O sea, copiar la voz, lo que dice uno de los personajes y explicar cómo te diste cuenta que eso lo está diciendo ese personaje. Bueno, en enunciados destacados con negrita, que creo que no está ninguno destacado con negrita, no importa. Vamos a buscarlo aunque no esté con negrita. En enunciados, busca y anota un pronombre que señale al personaje principal. O sea, no el nombre es Matías. Bueno, un pronombre que refiera a Matías y un pronombre que refiera a la careta. ¿Sí? O sea, que no diga la careta, que diga algo que signifique la careta. Que no diga Matías, que diga algo que signifique Matías.
Di qué tipo de narrador es, fundamenta tu respuesta. O sea, tenemos que reconocer de qué tipo de narrador se trata y decir por qué. Y una pequeña producción de texto, máximo 2 párrafos. Acordate, Martincito, que en el examen de idioma español siempre te van a pedir una producción de texto, o sea, una pequeña redacción, ¿sí? Máximo 2 párrafos, o sea, corta, contando alguna anécdota que te haya sucedido en carnaval, estando disfrazada o disfrazado, en tu caso disfrazado, o viendo un disfraz, ¿sí? Esta es la actividad 1. Vamos a la actividad 2. Es otro texto que se llama Un partido de fútbol, que es un fragmento de un cuento de Estrázulas, Enrique Estrázulas. Un partido de fútbol. Se sortearon los arcos y a mí me tocó la punta donde bramaba el gentío, junto a la raya contraria. Me marcaba un sujeto con cara de boxeador que me escupió antes de que el juez pitara, dando por comenzado el partido. «Che, puro zapato», me dijo. «Donde me pases una vez te doy un planchazo en las muelas, ¿estamos?» Lo que me gritaba la hinchada es irreproducible. En eso, el número 9 me abrió una pelota larga hacia la izquierda y yo corría pareado por el marcador aquel. Di un salto y esquivé un puntapié que parecía un guadañazo. Y me llevé la pelota. Los compañeros pedían el centro y lo tiré de zurda contra el punto penal. El mismo jugador que me había habilitado saltó como un gamo y sacó un frentazo. La pelota se coló al ángulo superior, izquierdo y gol. Pelota al medio. Mis 10 compañeros me abrazaron, me tiraron al suelo y gritaban: «¡Centella viejo nomás!». Enrique Estrázulas, fragmento de alter ego del libro Las claraboyas. La actividad es la siguiente. Luego de leer el texto atentamente, realiza las siguientes actividades. Primero, transcribe el enunciado que nos indica la resolución de este texto narrativo. O sea, buscar cuál es la resolución del texto y copiar el enunciado. Segundo, ¿qué persona gramatical se usó para narrar? O sea, tenemos que ver si está escrito en primera, segunda, tercera persona, ¿sí? Y copiar 3 ejemplos de cómo te das cuenta cuál es la persona gramatical del narrador. 3. Copia el sinónimo textual de un sujeto con cara de boxeador. Buscamos un sinónimo textual de esa expresión y la copiamos. 4. Explica esta expresión. Yo corrí apareado por el marcador aquel. Si no entendemos alguna palabra, la buscamos en el diccionario y tratamos de explicar qué significa esa expresión. Y finalmente dice, establece la referencia de... No, la última no la hacemos porque no te puse los pronombres en negrita, o sea que no la hacemos, ¿está? La última. Simplemente la 5, ¿está? Si yo veo que ahora puedo, te marco en negrita cuáles serían los pronombres y ahí sí la haces. ¿Estamos? Bueno, Martín, terminamos la segunda clase. Yo sé que esta clase fue mucho más intensa que la primera, pero con esta clase estamos terminando lo que son géneros narrativos, ¿sí? Género narrativo, el concepto, los elementos, es fundamental distinguir el narrador, poder analizar un texto narrativo, encontrar pronombres, analizar textos, ¿sí? Vamos, la próxima clase, que te voy a mandar el video el viernes, vamos a trabajar con descripción y seguramente hagamos como una síntesis de la primera unidad que estaría terminando con descripción, si no me equivoco, exactamente, ¿sí? Así ya el lunes nos vamos a lo que es palabras, ¿sí? Que ahí ya vamos a trabajar con morfología, o sea, morfemas, vamos a trabajar con vocales y consonantes y trabajar con acentuación, ¿sí? Bueno, muchas gracias por tu atención, gracias. La verdad, me encanta compartir este espacio contigo. Te tengo mucha fe y bueno, espero deberes, ¿sí? No te olvides. Te mando un beso enorme a vos y a tu mami Antonia. Gracias.